La tormenta seguía rugiendo con fuerza fuera de la cabaña, pero dentro, el silencio era aún más pesado. Lo que comenzó como un instante fugaz de deseo se había transformado en algo mucho más complicado. Javier y yo nos mirábamos. Las palabras se desvanecían entre nosotros, reemplazadas por emociones intensas que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Estábamos atrapados, no solo por el clima, sino por una tensión que crecía sin remedio. Sin embargo, lo que vendría a continuación era algo que ninguno de los dos podría anticipar. Hoy en Pecados Gays les contaremos esta historia, así que ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal. Ayúdanos a crecer aún más esta comunidad LGBTQI y activar la campanita para no perderte ningún video. Lo que sentí en ese momento no lo podía describir, pero sabía que no era solo un impulso pasajero. Algo profundo había cambiado entre Javier y yo. La atmósfera en la cabaña estaba cargada de tensión. No era la tormenta afuera lo que nos mantenía atrapados, era lo que había comenzado a gestarse entre nosotros. No podíamos escaparnos de ello, y en algún rincón de mi mente entendía que lo que pasara en las próximas horas definiría todo lo que venía después. Javier se levantó y se acercó a la ventana, como buscando algo en la tormenta, tal vez una señal de que podríamos irnos, tal vez una excusa para romper el contacto visual que ahora parecía pesado. Pero cuando se giró nuevamente hacia mí, había algo en su rostro que no había visto antes, una mezcla de incertidumbre y deseo, como si no supiera qué hacer, pero tampoco quisiera dar marcha atrás. Creo que la tormenta no va a parar hasta mañana, dijo, su tono un tanto distante. Y no sé si me siento tan cómodo estando aquí con todo esto. Mi corazón latió más rápido. ¿Era él consciente de lo que estaba pasando entre nosotros? O tal vez lo que sentía no era lo mismo que yo, pero algo en su mirada me decía lo contrario. Se acercó lentamente, sus pasos pesados en la madera de la cabaña. Cuando estuvo frente a mí, no dijo nada más. Nos quedamos allí, mirándonos, esperando que uno de los dos dijera algo, hiciera algo. ¿Te está gustando el video hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete a esta hermosa comunidad arcoíris. Sigamos. Fue él quien rompió el silencio, acercándose lo suficiente para que sus respiraciones se entrelazaran. No sé qué nos está pasando, dijo con una voz rasposa, casi como si no fuera capaz de creer lo que estaba ocurriendo. Pero siento que no puedo alejarme. Mi mente luchaba por encontrar las palabras, pero lo que sentía era tan fuerte, tan visceral, que todo lo demás desapareció. No hubo miedo, ni duda, ni preocupaciones. Solo estábamos él y yo, el calor de la chimenea, la tormenta afuera y esa incomodidad incómodamente placentera que nos rodeaba. Entonces, sin pensarlo, lo tomé de la camiseta y lo atraje hacia mí. Mis labios encontraron los suyos con una urgencia que ni yo mismo entendía. Fue un beso suave al principio, titubeante, pero la electricidad entre nosotros comenzó a crecer, expandiéndose con cada segundo que pasaba. Las manos de Javier se posaron sobre mis hombros, aferrándose a mí como si no quisiera soltarme, mientras mi cuerpo respondía automáticamente. Mis manos se deslizaban por su espalda, sintiendo el calor de su piel bajo la tela. Nos separamos por un instante, mirándonos como si ambos estuviéramos intentando comprender lo que acababa de suceder. Esto no está bien, murmuró Javier, su aliento caliente contra mi rostro. Pero no puedo detenerlo. Antes de que pudiera decir algo, se acercó nuevamente, y esta vez el beso fue más profundo, más intenso. La pasión de sus labios contra los míos era imparable. Sentía su cuerpo presionando contra el mío, y a medida que me deslizaba mis manos hacia su cuello, podía sentir cómo su respiración se aceleraba. La cabaña, el frío exterior, todo desapareció en ese momento. «Hey, ya que estás viendo, suscríbete. Me ayudarías mucho, sigamos». Mis dedos se deslizaron hacia el botón de su camisa, con una delicadeza que no sabía que tenía. Javier hizo lo mismo, desabrochando rápidamente mi camisa, con una prisa que revelaba la intensidad del deseo que se había acumulado entre nosotros. La ropa se fue desprendiendo poco a poco, como si cada capa que caía dejara al descubierto no solo nuestros cuerpos, sino algo más profundo que ambos tratábamos de negar.
El calor que compartíamos no provenía solo del fuego. La tormenta, que seguía rugiendo afuera, ya no parecía importarnos. La única tormenta que importaba era la que se desataba entre nosotros, un huracán de sensaciones que nos arrastraba sin remedio. Las manos de Javier recorrieron mi pecho, cada roce encendiendo una chispa que me hacía perder la noción de todo. Entonces, en un movimiento instintivo, lo empujé suavemente hacia el sillón, y él se dejó caer en él con una risa nerviosa, su respiración entrecortada. Mis piernas se movieron sin pensarlo, y pronto estaba sobre él, mis labios buscando los suyos nuevamente, pero esta vez con una urgencia más desesperada. El roce de nuestros cuerpos, el contacto de nuestra piel, se volvió todo lo que necesitábamos. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó Javier entre besos, su voz llena de una mezcla de asombro y necesidad. Lo que debemos, respondí sin pensarlo, mis palabras ahogadas en la necesidad de estar más cerca. Los dos estábamos tan perdidos en el momento que las palabras ya no tenían sentido. Las caricias se volvieron más intensas, los movimientos más frenéticos, como si estuviéramos tratando de convencernos de que esto no era un error, sino un destino que habíamos encontrado por accidente. Nuestros cuerpos se entrelazaban sin reparos, como si la tormenta de afuera fuera solo una excusa para lo que estaba sucediendo aquí dentro. No olvides suscribirte y darle like para más contenido así. Continuemos. Finalmente, nos detuvimos, jadeantes, mirándonos en el silencio que siguió a la tormenta interna que acabábamos de desatar. No nos apartamos el uno del otro. Permanecimos en ese estado de confusión y satisfacción, sin saber qué vendría después, pero conscientes de que nada sería igual. Lo que habíamos compartido, lo que acabábamos de vivir, había dejado una huella imborrable en nosotros. Javier no dijo nada al principio. Solo me miró y pude ver una mezcla de emociones en sus ojos. Miedo, deseo, incertidumbre. No sabía qué estaba pasando, pero tampoco quería que se detuviera. Yo sentía lo mismo. La tormenta no ha parado, dijo finalmente. Su voz baja, casi como un susurro, mientras miraba por la ventana. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos con esto? Yo no tenía una respuesta. No podía responder a su pregunta, ni a la mía. No sabíamos qué significaba lo que había pasado, pero sabíamos que había cambiado todo. Nos habíamos dejado llevar por el momento, pero ahora, atrapados por la tormenta, teníamos que enfrentarnos a las consecuencias de lo que acabábamos de comenzar. La cabaña estaba en silencio. El fuego seguía ardiendo, y la tormenta afuera parecía ser la única que entendía lo que sentíamos. Estábamos atrapados, sí, pero no solo por el clima. Estábamos atrapados en algo mucho más grande que nosotros, algo que tendríamos que enfrentar, juntos o por separado. Y aunque no sabíamos qué sucedería al día siguiente, sabíamos que ese beso, esa conexión, había marcado un antes y un después en nuestras vidas. La atmósfera en la cabaña se sentía densa, como si cada respiración que tomábamos trajera consigo una nueva carga emocional. A pesar de que la tormenta rugía con fuerza afuera, lo que más me inquietaba ahora no era el clima, sino la sensación extraña de vulnerabilidad que se había instalado entre nosotros. Javier seguía mirando hacia el fuego, pero yo podía ver cómo sus manos temblaban ligeramente, como si aún no pudiera creer lo que acabábamos de hacer. El silencio se alargaba, y yo no sabía cómo romperlo. Sentía que, de alguna manera, lo que había sucedido estaba más allá de un simple impulso. Había algo mucho más profundo en todo esto, algo que no podía ignorar, aunque lo intentara. No solo era el deseo que había sido tan evidente, sino una conexión que parecía haberse formado entre nosotros, una conexión que no sabía cómo gestionar. Javier finalmente se giró hacia mí, su rostro serio, pero sus ojos reflejaban algo que no podía identificar. Su mirada no estaba llena de reproche, sino de una extraña mezcla de asombro y miedo. ¿Qué significa esto? ¿Component placement? Preguntó, su voz baja, casi temerosa. No puedo dejar de pensar en lo que acaba de pasar. No sé qué estamos haciendo, pero no quiero que termine. Me sentí vulnerable al escuchar esas palabras, porque yo sentía lo mismo. No sabía qué significaba,
ni qué iba a pasar después, pero no quería que todo se desvaneciera. A pesar de la confusión, había algo dentro de mí que me decía que este momento era importante. Tal vez el hecho de estar atrapados en la tormenta no era solo una coincidencia. Tal vez estábamos destinados a enfrentar algo más grande que solo un beso robado en la cabaña. Lo sé, respondí finalmente. Mi voz apenas un susurro. Yo tampoco sé lo que significa, pero sé que lo que acabamos de vivir no es algo que pueda olvidar. Si el video te gustó y este contenido te aportó valor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.